saludar a Armin Llanos, quien es precisamente el encargado de atender las emergencias, las situaciones que presenta la Araucanía por efectos meteorológicos o por otras razones. Él está ahí encargado de este tema. Armin, un gusto de saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Hay que habilitar el micrófono. Ahí sí, sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por el contacto. Como tú señalabas, el día de ayer la Municipalidad de Temuco hizo, si podríamos decir, un lanzamiento, un plan denominado Plan Invierno 2022. Ese plan, la verdad, que contempla varias acciones, 44 en forma particular, donde se involucran no solamente la Dirección de Gestión del Riesgo, que somos nosotros, sino que también otras direcciones para poder enfrentar de la mejor forma posible todas estas inclemencias del tiempo que van a venir y que también hace un par de semanas, ¿cierto?, tuvimos en la ciudad de Temuco algunas complicaciones. Por ejemplo, desde el 21 al 26 de abril, tuvimos 107 emergencias, con un promedio casi 18 emergencias por día. Así que fue una instancia también de probar aquellas medidas, fortalecerlas y, por supuesto, estar preparados ya para lo que viene más adelante. Deme detalles, Armin, de esa estadística que me entrega. Si es que podemos conocer cuáles fueron las razones de este tipo de emergencias que ustedes debieron atender. Sí, mira, acá tengo una ayuda de memoria, como lo dimos a conocer el día de ayer. Como yo te decía, desde el 21 de abril al 26 de abril tuvimos 107 emergencias. Y lo que más destacó en este caso fueron árboles que cayeron, ¿cierto? Parte de ellos en la vía pública, y esas fueron 47 emergencias. Luego, las inundaciones en la vía pública, 26 sectores que tuvimos con problemas. Inundación en algunas partes, ¿cierto? Por llegar ya, podríamos decir, el agua al ingresar a las casas, 12 lugares. Y teníamos también cortes de energía eléctrica por diferentes escombros que habían caído sobre el tendido eléctrico. ¿Ya? También en algunas casas, de hecho que tuvimos una emergencia de que se produjo la caída de un árbol sobre un edificio de 3 pisos, en realidad su techumbre en el sector de Pedro de Valdivia. Tuvimos 5 emergencias de esas. Y efectivamente también hubo problemas de caída de tendido eléctrico sobre las calles y evidentemente tuvimos que coordinar todas esas acciones también con la empresa general de electricidad, con la compañía general de electricidad en este caso. Claro, en su momento conversábamos con el alcalde Neira y él nos decía y llamaba a los vecinos a que vayan cuidando los árboles que ellos van plantando y que tienen al interior de sus jardines, porque ahí la municipalidad no puede intervenir. Sin embargo, revisando las imágenes, la gran mayoría de los árboles que caen son los que están en la calle, son los que están precisamente en el uso público. Entonces, pareciera que también hay que revisar esa situación. Sí, de hecho que, bueno, las dos cosas son importantes destacarlas. Primero que nada, ¿cierto? Nosotros hacemos un llamado a nuestros ciudadanos que en la medida que tenga árboles cercanos a su propiedad y que sean de su propiedad, estén dentro de sus deslindes, si podríamos decirlo así, poder, ¿cierto?, tener la precaución de ver el estado del árbol, de podar cuando corresponda, y también hay un dato no menor de estas hojas que caen. Muchas veces uno podría pensar que es barrer y dejarlas a la acera, ¿cierto?, dejarlas a la calle, para cuando pase las personas de aseo y la puedan sacar. Pero dado el agua, dado el viento, estas se van desplazando y muchas veces estas son causas por las cuales las rejillas, los ductos, ¿cierto?, de colección de agua, lluvia, pueden quedar tapadas, y eso nos dificulta también en algunos sectores el drenaje normal o proyectado del agua. Por otro lado, como dices tú también, gran cantidad de árboles fueron en la vía pública, y efectivamente a través de la Dirección de Aseo y Ornato existe un departamento dedicado justamente a poder evaluar cuáles son los riesgos más frecuentes, más comunes que podríamos tener en nuestra ciudad. Así que en eso estamos. Te imaginarás la cantidad de árboles que hay en la ciudad de Temuco, y ha sido un trabajo también no menor de poder detectar estos árboles y poder tomar las medidas del caso para evitar en la medida de lo posible que estos caigan y puedan ser atendidas esta emergencia
o posible o potencial emergencia antes que evidentemente ocurran. Así que efectivamente es un trabajo que se está desarrollando y justamente esa es una de las medidas, de las 44 medidas que hacemos mención en este plan invierno 2022. Armin, tradicionalmente aquí en Temuco lo que se veía eran inviernos de mucha precipitación en espacio de tiempo también bastante alargados. Es claro que los últimos, no sé, 5 años, 8 años, la situación ha ido cambiando, ha ido variando. Hoy día tenemos poca precipitación y abundante en horas, pero ya no está lloviendo todo un día, toda una noche como era tradicional. Y en cambio de eso, lo que hemos visto, vientos de magnitud considerable. Ustedes también han ido cambiando la estrategia para atender la emergencia local que se vive. Así es, como dices tú, en estos días que hemos llevado, ¿cierto?, de inclemencia del tiempo en la ciudad, uno de los factores a destacar, que también fue destacado en este informe, en este plan que señalábamos el día de ayer, es justamente la cantidad, ¿cierto?, en aumento de agua en un poco de tiempo, es decir, en un lapso pequeño de tiempo ha caído mucha agua y eso va a ser una constante durante este invierno. Y eso puede, en un lapso pequeño de tiempo, ¿cierto?, dado la gran cantidad de agua, colapsar algunos sectores y esa es una situación que también está prevista. Ahora, a eso hay que agregarle también las bajas temperaturas que también se proyectan, ¿cierto?, que la temperatura mínima va a ser efectivamente baja. Y por otro lado, también estos vientos que han estado cercanos en los últimos días, ¿cierto?, cuando tuvimos este temporal, si podríamos decir, en la ciudad, cercano a los 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, ahí también hay otro factor que es la voladura de techo, de techumbre, ¿cierto? Y por eso la importancia, creo yo, de todo esto es anteponernos en la medida de lo posible, por supuesto, con nuestros vecinos, de fijar la techumbre de la mejor forma posible, limpiar las canaletas del agua, no, ¿cierto?, botar las hojas de los árboles a la calle, es decir, hablar de medidas preventivas antes que ocurra esta emergencia. Y por otro lado, nosotros también estamos haciendo trabajo en ese orden de ir, por ejemplo, buscando los diferentes sectores donde poder trabajar, donde poder hacer limpiezas, a objeto de cuando ya vaya a llover, estos efectos no sean tan complicados como si no hubiéramos hecho nada. Entonces ahí es un trabajo colaborativo, tanto de nosotros como municipio, de otras organizaciones también, y por supuesto un factor no menor son los habitantes de la ciudad. En este tema preventivo, ¿ustedes han considerado ciertos lugares que son los que pudieran tener son más frágiles en definitiva para enfrentar condiciones adversas en materia meteorológica? ¿Y cuáles serían algunos de estos? Sí, mira, la verdad es que dado el contexto que uno puede, considerar para estos aspectos, efectivamente existen lugares que podríamos decir que se va a dar esta posibilidad, entre comillas, de inundación por problemas estructurales y tenemos identificados esos sectores en la ciudad. Pero son situaciones, ¿verdad?, que ameritan un trabajo que ya se ha iniciado, que es a mayor plazo, es decir, no es factible solucionar esos problemas en la inmediatez, sino que es a través de diferentes proyectos que se han generado o que se están estudiando para poder presentarlos a otros organismos. Y uno de los lugares, por supuesto, que más preocupación nos tiene sentados a la mesa y viendo cómo nos podemos acercar es justamente, por ejemplo, los campamentos de nuestra ciudad. Y en ese sentido, como sectores más vulnerables, también estamos trabajando, llevamos ya bastantes reuniones, visitas a terreno respecto a cómo poder nosotros colaborar y en la medida de lo posible disminuir las consecuencias, porque aquí hay que tener presente que esta es una situación, ¿cierto? Son emergencias climáticas, naturales, que nosotros no podemos evitarlas. Lo que nos corresponde es tratar de que estas consecuencias que pueden tener este tipo de emergencias sean las menores. Y en ese sentido estamos trabajando mancomunadamente todas las direcciones que tienen relación con la prevención y, por otro lado, la atención de este tipo de emergencias. Bueno, me está escribiendo Chana Salas. Dice, buenas tardes, quisiera hacer un alcance. Somos del sector de Pueblo Nuevo y salimos a caminar hacia la salida norte y pasado el líder hay muchos árboles
y siempre están cayendo. Ganchos porque son muy frágiles. Mi familia necesita salir a caminar porque mi esposo es operado del corazón y mis hijos crónicos. ¿Qué le podemos decir a esta seguidora, Armin? Sí, sí, mira, como yo te señalaba, como hay que también visualizar la gran cantidad de superficie que tiene nuestra ciudad y también de árboles en los diferentes macrosectores de la ciudad, lo que nos puede ayudar ahí la vecina, ¿cierto? Los vecinos en general es poder estar avisando el sector donde visualiza eventualmente o que se cayó un árbol o que está con alguna condición peligrosa y avisar al fono 1409. El 1409, como lo señalamos el día de ayer, va a ser nuestra central de operaciones. Deriva esa solicitud ciudadana y nosotros hacemos las gestiones para que la dirección, en este caso de Aseo y Ornato, vaya, evalúe la situación y si es meritorio, ¿verdad?, proceder a podar y cortar quizás alguna rama o en definitiva si el árbol presenta una complicación mayor, simplemente también considerar su corte, para seguridad en este caso de nuestros conciudadanos. Así que en ese sentido nos pueden ayudar al reportar estas situaciones para nosotros tomar cartas en el asunto y por supuesto disponer de las cuadrillas que para ese efecto están ya implementadas. Claro, cuando nos da el 1409, y ayer pasó lo mismo, cuando lo dimos a conocer, muchos seguidores nos decían, pero si nunca responden, es un teléfono que no tiene servicio. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a haber alguna forma de poder implementar una atención más efectiva a la población? Sí, mira, ese es un elemento que también se está evaluando, porque no es que no se atienda, sino que hay muchas llamadas en realidad que entran porque el fono 1401 no solamente es de emergencia, sino que más está orientado en algún momento a la seguridad. Entonces hay muchos llamados y lo que tú señalas efectivamente se está evaluando para poder también, para estos eventos que pueden venir más adelante, poder señalar un teléfono alternativo en la misma central para que cuando por alguna razón no conteste ese teléfono, no tenga un ingreso directo expedito, se pueda llamar a un alternativo. La ventaja del 1409 es que tú puedes llamar y no tiene un costo, pero hoy día está justamente lo que tú estás señalando, evaluándose la factibilidad técnica de poder instalar un teléfono alternativo para estos casos y con eso, ¿cierto?, poder tener una comunicación más directa, más expedita con la ciudadanía. Bueno, Loreto Aurelia me dice, ¿hay posibilidades de pedir un camión que se lleve las ramas de las podas de nuestros árboles? Mira, eso se podría evaluar en la medida que sean podas que estén de alguna forma que efectivamente dentro del contexto que nosotros estamos hablando, si se hacen podas al interior de los domicilios o en algún sector, cierto, de la vía pública, todo dependería de la evaluación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos personal de otra dirección y que tiene competencia en esto y podríamos ver la factibilidad. Por lo tanto, si alguien estima en lo que se está preguntando, nos puede enviar un correo a emergencia@temuco.cl para poder ir al lugar, evaluar la situación y si es factible prestar ese servicio. Emergencia@temuco.cl. Temuco.cl. Mire, en cuanto al foro de emergencia, hay opiniones encontradas. Loreto Maureila dice, no, el 1409 siempre me ha respondido. Pero Chana Sala dice, mi consulta, el 1409 es un número que no contestan porque habían focos apagados y siempre está colapsado. Y los dirigentes de vecinos igual dan el mismo número. Entonces parece que hay un colapso de esa central. Sí, por eso, como te señalo, como es un número donde llegan ciertos diferentes llamados de diferentes naturalezas, de todo, porque de repente pueden preguntar incluso hasta la hora, entonces es sí, un tema también de cultura, es un tema, cierto, de que si nosotros usáramos ese teléfono exclusivamente para lo que es seguridad y emergencia, quizás podríamos tener un tema, cierto, más expedito, pero para solucionar esa alternativa, esa situación que se da y que se comenta, evidentemente nosotros, como te señalo, la evaluación que se está realizando es poder tener un teléfono alternativo en esta central para los efectos de habilitarlo cuando sea requerido para los efectos de
concurrir, ¿cierto?, o tomar nota de estas situaciones que nos puedan estar reportando nuestros vecinos. Patricio Jorquera me dice, en mi hogar, en el jardín, tengo una araucaria y creció mucho. A ellos los puedo llamar para que puedan podar, si hay que pagar, lo hago, me dice Patricio Jorquera. Sí, mira, la verdad es que una araucaria, ¿cierto?, es una especie protegida y para esos efectos lo que nosotros podríamos hacer es enviar a nuestro profesional que pueda evaluar esa situación y le pueda dar las recomendaciones del caso, pero nosotros no podemos intervenir el sector privado, ¿te fijas? Entonces, lo que sí podríamos colaborar con ese vecino para poder darle las indicaciones qué alternativa existe. No es llegar y cortar una araucaria, ni tampoco, ¿cierto?, nosotros poder entrar a un recinto privado. Pero sí le podemos, reitero, colaborar al vecino. Te reitero el correo electrónico, emergencias, no emergencias, emergencia@temuco.cl. Con ello nosotros podemos coordinar con el profesional a cargo de esta situación y puede entregarle una asesoría al vecino. Patricio, ahí tiene entonces la respuesta, emergencia@temuco.cl, plantee el tema que nos ha hecho saber y con gusto le van a responder. Lo último, me está escribiendo, Chana Sala me dice, estoy de acuerdo en que sí se llevan las ramas cuando quedan amontonadas y si vienen a molerlas y queda muy limpio, gracias, dice. El canal que está orillando el cerro, ¿será limpiado este invierno? Muchas gracias por responder nuestras preguntas, dice. Es el canal Gibbs, ¿verdad? Tenemos ahí una consideración no menor, que estos sectores o diferentes sectores están bajo una ley que se llama la ley de humedales, entre comillas. Entonces, ante esa ley y ante esas disposiciones legales, hay sectores que están afectos a esta ley y que no se pueden intervenir si no pasa por un estudio de impacto ambiental. Entonces, dependiendo de cuál es la complejidad que tenga actualmente ese canal, es decir, que ha estado visitándose y en eso también se está trabajando, si hay elementos no propios de ese sistema, ¿cierto? Muchas veces encontramos, y disculpe lo que voy a decir, colchones, electrodomésticos, sí, neumáticos, esas clases de elementos inertes sí se pueden sacar sin, entre comillas, mayores complicaciones. Pero si es otro trabajo de que va a significar, ¿cierto?, la intervención del canal propiamente tal, de poder avanzar en términos, ¿cierto?, de una limpieza, eso hay que estarlo evaluando. Y en ese sentido también están trabajando equipos profesionales para poder determinar con certeza qué sectores se pueden intervenir y qué otros sectores no se pueden intervenir, sino media la autorización y el estudio de esto que se denomina un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, es un sector que efectivamente también se está evaluando para los efectos de poder tener la certeza absoluta, legal en este caso, de poder intervenirlo o no, o poder intervenirlo de forma parcial, como yo señalaba en ese caso especial. Me deja confundido, Armin, porque yo me recuerdo que generalmente la municipalidad hacía la limpieza del canal, como bien lo dice la vecina. Me recuerdo de Freddy Rivas que nos mostraba los canales que limpiaron ahí en su paso por campos deportivos y llegando a Labranza. Entonces, no me recuerdo que haya mencionado el tema de los humedales. Sí, bueno, es que eso seguramente pudo haber pasado, ¿cierto?, con anterioridad. Hoy día sí estamos afectos a esta ley y evidentemente hoy día sí tenemos que cumplirla. Y ha sido un elemento importante a tratar porque no solamente el vecino o la vecina que está haciendo la pregunta o tú, porque hay diferentes sectores de la ciudad que podríamos estar en las mismas situaciones. Entonces, hoy día, en la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente es la que está efectivamente preocupada de esta situación y cumplir con eso. Es decir, que esta ley particularmente salió o se publicó en diciembre del 2021. O sea, estamos solamente un par de meses de la publicación de la ley y por esa razón hoy día nos vemos imposibilitados tan fácilmente como se hacía antes. Hoy día tenemos que pasar por procesos y hay alternativas, y esas alternativas no son tan rápidas como nosotros quisiéramos, pero es un tema que hay que estar evaluando
y por eso yo señalo que hay un equipo de profesionales de la dirección de aseo y aseo medio ambiente, fundamentalmente dedicado a poder ver cuáles son las alternativas que tenemos nosotros como municipio y contribuir, por supuesto, a solucionar esta preocupación que existe. Perfecto, ahí nos quedó súper claro. Armin Llanos, gracias por acompañarnos. Se da cuenta, la gente está preocupada de su Temuco, más que nada en invierno, cuando prevenir es mejor que curar, decía mi abuelita. Así que un agrado de saludarle, un abrazo, Armin. Muchas gracias a ustedes también y gracias por tratar, ¿cierto?, de alguna medida tener este contacto con la ciudadanía y reiterar, junto con agradecer el contacto de ustedes, que nos ayuden en la medida de lo posible a prevenir estas situaciones, ¿cierto? Con nuestra con techumbre, con nuestras canaletas del agua en nuestras viviendas y también no exponerse innecesariamente cuando hay viento, cuando hay lluvia, andar en la vía pública, porque eso también contribuye quizás a un factor de riesgo. Así que muchas gracias a ustedes por este contacto. Estamos siempre atentos a lo que pase. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, que estén bien.